Nuria, ¿cómo estás, querida hermana? Bienvenida. Pues muchísimas gracias y muy contenta de este espacio que me das en tu canal y que me permitas, pues bueno, hablar de mi trabajo, ¿no? Del sentido, ¿no? que tiene mi canal para mí y para todos. Y muy agradecida, muy contenta y bueno, esperamos que salga muy bien y que hagamos una gran aportación a la obra. Nuria, por favor, preséntate. Queremos conocer quién eres y de qué se trata tu canal. Bueno, yo me llamo Nuria, vivo en Barcelona, en España, y bueno, mi canal se llama, como pone abajo en el nombre de mi título, como me presento, mi canal se llama María Valtorta, Alma Víctima. Este canal de lo que se trata es de que leo una obra extensísima de una mujer llamada María Valtorta, que muchos puede ser que la conozcan, otros tantos pues a lo mejor no, y yo pues he venido a hablar de ella y de su obra. Y bueno, esta obra es tan extensa que bueno, son cerca de 20.000 páginas, ¿no? Escrita en cuadernos. Esta mujer vivió en el siglo pasado y bueno, no podemos decir que sea la obra de María Valtorta, sino lo correcto sería decir la obra que el Señor hizo en María Valtorta. Entonces, bueno, pues de esto es de lo que os quiero hablar hoy, ¿no? Explicaros quién es. El sentido de mi canal es solamente leer la obra para aquellas personas que tienen dificultad, no les gusta leer o no tienen tiempo o tienen dificultades para leer, tienen problemas de visión, muchas circunstancias. Bueno, pues yo lo que hago es facilitar esta lectura leyendo con asiduidad la obra en total y bueno, pues llevo 3 años y aún nos queda muchísimo. Es una obra demasiado, muy extensa y muy bonita. Tú dices, lees para los demás, pero me imagino que eso también a ti personalmente te ayuda, te motiva a lo mejor leer tantos volúmenes de libro, te autoformas. Cuéntanos tu experiencia con esta obra de María Valtorta, tu testimonio. Bueno, básicamente yo la obra la conocí, quien conoce mi canal, y si no lo intentaré explicar brevemente, yo he sido educada en un colegio católico, después estuve 3 décadas apartada de la iglesia, tuve una conversión muy fuerte que en mi canal la pueden buscar, se llama Mi Conversión, es un vídeo que dura aproximadamente 1 hora, y poco después, a raíz de un vídeo del padre Fortea, que es un conocido exorcista de aquí de España, bueno, pues en una conferencia habló de la obra de María Valtorta. Entonces, bueno, se me quedó el nombre grabado, empecé a leer la obra y enseguida, pues no sé, fue una gracia de Dios, sentí que verdaderamente aquella obra era Dios hablándome. Verdaderamente sentía que era la palabra, aquello no era normal. Sentí bueno, me emocioné tanto que tiré el móvil porque lo estaba leyendo en una página web en internet por el móvil, lo tiré impresionadísima y me puse a llorar con la certeza de que aquello que había caído en mis manos era realmente algo, bueno, incomprensible, que aquello no era de origen humano, ¿no? Y bueno, a raíz de esto pues empecé a leerlo. Y bueno, lo que me pasa a mí y lo que le sucede a todos aquellos que leen la obra, que están leyendo o han leído, o porque es una obra que la terminan las personas, la gente la termina a pesar de que es tan extensa y la vuelven a empezar. Y la vuelven a empezar así hasta 8 o 9 veces, o sea, durante años. Lo que sucede con esta obra es que ya cuando la lees ya no quieres leer nada más, que no sea obviamente la Biblia o cosas, digamos, pero lecturas, digamos, las demás lecturas te parecen insípidas, te parecen vacías, porque esta obra contiene una sabiduría exquisita, es una cosa inexplicable todo lo que contiene. Entonces, bueno, al final lo que hace es que desmerece todo lo demás, la obra queda encumbrada a un nivel de apoyo, digamos, para leer la Biblia mismo, para conocer a Jesús, para entender a Jesús, para amarle más, te aumenta la devoción, digamos, la fe, la esperanza, la caridad en ti, te da impulso para querer practicar las virtudes,
etcétera, ¿no? Te da un panorama, digamos, total del Evangelio, ¿no? De la vida pública de Jesús. Bueno, pues que lo que consigue, al leer lo que consigues con esto es que te enamoras, ¿no? Te enamoras del personaje de Jesús, ¿no? De la segunda persona de la Santísima Trinidad, de la Virgen, de los apóstoles, de todos los mártires de la Iglesia, ¿no? Porque habla de muchas figuras, ¿no? De la Iglesia. Entonces, porque tuvo visiones y también recibió dictados, ¿no? Ahora si quieres explicamos un poco en qué consiste esta obra, ¿no? Pero en verdad lo que, en definitiva, tanto en mí, que yo leo la obra y me enriquece, como en aquellos que leen la obra o la escuchan, porque también hay gente que solamente la lee y no me escucha, pero en su cabecera de libro de mesita la tienen, bueno, pues es un enriquecimiento espiritual enorme y verdaderamente es, como digo, pues los frutos que da en el alma, ¿no? Realmente esta obra lo que hace es un crecimiento espiritual a una velocidad de la luz, o sea, el crecimiento es infinitamente más rápido, es diferente, es una transformación espiritual y unos frutos pues del espíritu muy bonitos, la verdad, muy, muy, muy bonitos. La verdad, mucha gente lo dice esto, sí. ¿Y quién fue la autora? ¿Quién fue María Valtorta? Pues verdaderamente fue, según, bueno, lo han dicho hasta algún obispo, gente entendida, grandes teólogos, verdaderamente, a mi entender también, que yo soy un laico, una laica, humilde laica, que no tengo mucha formación más allá de todo esto, es una gran mística, de las más grandes que ha tenido la Iglesia Católica, ¿no? María Valtorta vivió en el siglo pasado, durante el siglo XX, y recibió esta obra en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ella nació el 14 de marzo del 97, del año 1897, en Caserta, y bueno, y fue una mujer italiana nacida en el seno de una familia pues acomodada pero tampoco rica, es decir, el padre era militar, la madre era una profesora de francés, en fin, tuvo una familia normal y corriente. Sí que es verdad que su madre era una mujer muy, muy seca, muy, muy dura, el padre era muy cariñoso, en fin, tuvo como, digamos que la vida de María Valtorta se puede dividir en dos facetas, digamos, la parte primera de su infancia, en la cual, pues bueno, era una mujer normal, devota como cualquier persona de su época, y después la segunda parte en la cual ya ella ya empieza a tener las primeras visiones, digamos, de la vida de Jesús, ¿no? Empieza a ver a Jesús y Jesús empieza a hablar. Entonces, digamos que lo que sucede en esta mujer, si ojalá sea capaz de expresar, es que esta mujer, por ejemplo, para que te pongas en contexto y comprendas un poco lo que pasó en ella, porque yo creo que fue como la puerta que se abre, ¿no? Ella era muy devota de Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, si tú has leído la obra, para quien ha leído la obra, ¿no?, de Historia de un alma, pues vemos que Santa Teresita del Niño Jesús, en la mitad de su libro, en el manuscrito, creo que C, más o menos hacia la mitad final de su libro, nos habla a todos de cómo ella se siente menos como alma muy imperfecta, muy pecadora, muy miserable, en comparación con las personas que a lo largo de la Iglesia se han ofrecido como alma víctima a la divina justicia, ¿no? Entonces Santa Teresita del Niño Jesús menciona que estas almas son almas muy puras, muy purificadas, muy para ser entregadas a la divina justicia, han de ser como grandes santos, ¿no? Y entonces ella, por inspiración del Espíritu Santo, Santa Teresita del Niño Jesús dice que se ofrece al amor misericordioso. Entonces ella, digamos, su lema es amar al amor. O sea, el amor con amor se paga. Es una persona que su vocación es amar. Esto hablamos de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Para que entendamos el contexto, digamos, en la época en que estábamos en la Iglesia, ¿no? En aquella época, ahora no, pero en aquella época ya era conocida la figura misteriosa, oculta, desconocida del alma víctima, que solían ser personas pues enfermas en cama, estigmatizados, etcétera, ¿no? Es un personaje desconocido, pero siglos atrás sí que era conocido. Entonces, María Valtorta, que era muy devota de esta santa, pues ella se había ofrecido ya a la divina justicia y poco después se ofrece a la divina misericordia, se ofrece a las dos inspiraciones del Espíritu Santo, o sea, siente estas dos inspiraciones. Y a raíz de ahí empieza realmente su vida como víctima postrada en una cama. ¿Cómo empezó? Bueno, pues ella recibió un golpe de jovencita
porque sí, en un parque mientras andaba con una barra de hierro, y esto le produjo muchos dolores durante muchísimos años. Empezó a quedarse en cama, a no salir de casa, bueno, a enfermar, y todo esto le fue produciendo otro tipo de enfermedades, por ejemplo, pulmonares, del corazón. El corazón lo tenía más grande de lo normal, tenía muchísima fatiga a causa del corazón, no respiraba bien, había pasado la gripe española, que era una gripe, como sabes, pues que fue tremenda en el siglo XIX, murió muchísima, en el siglo XX murió muchísima gente, a principios del siglo XX, en fin, y tuvo una serie de enfermedades, además, poco comprendida por su familia, ¿no? Porque además su madre, pues como era muy dura, pues bueno, sufrió durante empezó como a sufrir, hasta un punto que llegó a quedar postrada en una cama con todo tipo de enfermedades y minusválida. Y aquí es donde empieza a suceder verdaderamente la obra, digamos, en donde el Señor empieza a hacer su obra, como digo yo, pues su catedral, su catedral, ¿no? En ella, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues un día cualquiera, como por ejemplo era un 23 de abril del año 1943, en plena Semana Santa, bueno, previamente a esto su director espiritual le había pedido que escribiera su biografía, que es el primer libro que nos deja, y ella explica pues su vida anterior, digamos de esta primera parte de su vida, ¿no? La primera etapa de su vida. Y después de terminar la biografía, pues sin pedirlo ni nada, de manera inesperada, el 23 de abril del año 1943, ella recibe una primera visión de la pasión de Jesús. Entonces ella tenía una cuidadora, y entonces, bueno, avisó enseguida al director espiritual, y vino corriendo el director espiritual, y bueno, lo que pasó aquí fue que le explicó lo que le sucedió, y entonces él sencillamente dijo, escríbelo todo, y yo te traeré, escríbemelo todo lo que veas, escríbelo. Y de aquí ella empieza a escribir, y de ahí surgen los conocidos cuadernos de 1943, cuadernos de 1944 y cuadernos de 1945 y a 50, perdón. Son, pues durante todos estos años, las visiones que ella tenía y las catequesis, digámoslo así, el Señor, las reflexiones que le hacía a ella, pues ella las va recopilando. Pero ¿qué pasó? Durante todos estos años, hasta que ella ya realmente entró más adelante en un estado ya, digamos, de enfermedad más grave, en el cual ya dejó de escribir, la obra se terminó, durante muchísimos años ella recibía pues visiones de mártires, visiones de santos, visiones de la vida de Jesús. Claro, esto pasaron muchos años, ¿no? Por la mañana a lo mejor recibía una visita, pues de una visión. Por la tarde a lo mejor pues tenía dolores. Por la noche a lo mejor en pleno insomnio y entre muchos dolores pues recibía un dictado de Jesús, ¿no? Lo fuerte es que esta mujer, por ejemplo, ahora tenemos internet, tenemos todo tipo de formas de conocer la vida de Jesús, la sábana santa. Si nos queremos documentar, pues tenemos muchos medios, ¿no? Pero imaginemos a una mujer postrada en una cama, sin medios de comunicación, en plena Segunda Guerra Mundial, que lo único que tenía ella era una radio en la cual se informaban más bien por temas de casi prácticamente para evitar los bombardeos o para si tenían que salir de la ciudad o lo que fuera, es decir, que la información que había era la mínima, y que esta mujer no había viajado nunca, había salido de Italia, o sea, nunca había estado en Tierra Santa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede en esta obra? A nivel, digamos, a nivel humano, ¿no? Grandes expertos, ¿no? Por ejemplo, en arqueología del año cero, ¿no? De arqueólogos especialistas en la época de Jesús, en la que Jesús habitó Jerusalén, pues hay lugares concretos que solamente los expertos conocen, ¿no? Y lugares y ciudades, nombres de ciudades que en la Biblia no aparecen, pero que son antiguas, muy antiguas, de la época de Jesús, ¿no? Entonces, ella es muy descriptiva en sus narraciones, y bueno, pues los expertos no entienden cómo puede ser que una mujer en una cama enferma, primero que escribiera esta obra tan extensa, cosa que no es normal porque uno acaba exhausto, muerto. O sea, salvando la distancia, te diré que yo, por ejemplo, a la lectura de la obra le puedo dedicar 2 o 3 horas al día, entre que leo, edito y tal, un par de horas, y me duele todo porque has de estar leyendo, sentado, inmovilizado. O sea, es bastante, al final, agotador.
y ella estaba enfermísima. Yo soy una persona sana, ella estaba enfermísima y no es que estuviera esas 2 horas, es que ella llevaba de día y de noche años, décadas, ¿no? O sea, no tienes explicación ninguna que ella soportara esa carga de escribir esa obra, soportara los dolores terribles que tenía de todo tipo de enfermedades que la dejaban destrozada y a la vez escribiendo. O sea, esto no es normal, ¿no? Pero aparte, a nivel eso médico, ¿no? Pero aparte, por ejemplo, pues eso, no se entiende cómo ella puede hacer descripciones exactas de cada lugar, de cada ciudad que no aparecen en la Biblia, los nombres correctos, las ubicaciones, porque ella hace explicaciones pues de el oeste, el norte, se ubica con la luz del sol, ¿no? Entonces, bueno, explica perfectamente todo tipo de detalles de Ciudad Santa y de los personajes que rodean la vida de Jesús. Habla muchísimo, por ejemplo, del personaje de Judas, pero digamos que no es que es ella que hable, lo que ella hace es como que escribe de los personajes lo que ve físicamente y los lugares que ve los describe, pero después copia lo que escucha, todo lo que ve en las visiones lo va transcribiendo y muchas veces cuando termina toda la visión Jesús le da una o sea, como una enseñanza para todos, ¿no? Respecto a todo lo que ella ha visto, ¿no? Una explicación. Entonces, bueno, en fin, es una maravilla, es una aportación, es una obra que para lo que sirve bien es o sea, principalmente es como apoyo para conocer bien a Jesús a través de los evangelios. Es decir, aquí es importante recalcar una cosa, que el evangelio como ha sido revelado, porque hemos hablado, para que me entiendan, hemos hablado de que ella escribió durante estos años, en el año 1943, en el año 1944, en el año 1945 al 50, los cuadernos. Pero en medio, porque ella, como he dicho, iba recibiendo parece que fuera aleatoriamente, iba recibiendo también el Evangelio como me ha sido revelado, que es la obra magna que se llama la obra más grande, que es la vida pública de Jesús, las descripciones de la vida pública de Jesús. Esta obra ha tenido 3 nombres a lo largo del tiempo. Se ha llamado Poemas del Hombre Dios, El Hombre Dios o El Evangelio como me ha sido revelado. Los 3 nombres están hablando de la misma obra, que es la obra que habla de la vida pública de Jesús, ¿no? Bien, después también tenemos el libro de Azarías, que es su ángel de la guarda, que le explica las misas dominicales, el sentido de las misas dominicales, lo que se lee en cada misa durante todo un año litúrgico de la vida de María Valtorta. Y después tenemos, bueno, otros libros que son cuadernetti, que son fragmentos que quedan sueltos, pues que los han recopilado en libros, en fin. Hay más obras que todavía no están todavía traducidas, pero principalmente las más conocidas son estas. Y luego y también carta, es que nunca me sale el nombre, la tengo apuntada porque jamás en la vida se me queda. Vale, Lecciones sobre la epístola de San Pablo a los romanos. También tenemos esta obra, ¿vale? Entonces, bueno, digamos, la obra es extensísima y humanamente no se entiende por razones médicas, por razones de que ella no tenía conocimientos de la vida, de los tiempos de Jesús, de la cultura del momento, de los lugares, de las descripciones de los personajes. Ella apenas leía la Biblia, era una mujer, pues no diré ignorante porque no era una mujer ignorante, había estudiado en buenos colegios y tal, pero era una persona pues que no, más allá de las letras, pues no había hecho más que los cursos básicos que se hacían en aquella época. Entonces, bueno, esta es la obra que nos deja, ¿no? esta mujer, esta alma víctima de Jesús. Es realmente, pues yo le llamo María Valtorta alma víctima, porque realmente pues es lo que fue, una alma víctima. Y cuéntanos, ¿la Iglesia qué opina? ¿Son confiables para todo cristiano esta obra? Bueno, aquí, este tema es un tema que si investigamos un poquito, pues vamos descubriendo. Mira, yo ayer llegué de Viareggio, estuve visitando su casa, he estado 5 días allí. Justamente este último viaje, porque ya he ido 3 veces, he podido trabajar un poquito, contactar con la fundación de María Valtorta, que está en Italia, un poco más al sur, más cerca de Roma. Y bueno, he estado un poquito como ya hablando con personas, digamos, de allí, de Italia, ¿no? De Florencia, donde está, en Florencia, la Santísima Anunciata, están sus restos mortales, ¿no? Ahora, si quieres, también podemos hablar del tema. Okay.
esto lo ha hecho María Valtorta, un bordado de María Valtorta. Quello l'ha fatto lei, sì, sì. Sí, lo ha hecho así, lo tenían así. Lavorato lei, Lo tenían puesto así y aquí detrás Sí. de esta escalera trabajaba Marta. Sí, Marta Dicciotti. Dicciotti, sì. Vale. Todos estos muebles eran de los padres de María Valtorta. Estos muebles, ¿os recordáis? Se los llevaron cuando desalojaron Viareggio porque estaban bombardeando, pues los llevó a otra ciudad y se los llevó con ellas, pues están salvos. Este es un recordatorio del padre de María Valtorta, Giuseppe, con su espada, que es la que aparece en la fotografía, ¿veis? Y de Iside. Iside, su mamá, este es un bolso de Iside y el bastón de Iside. Este es el resto de la casa, aquí hay un baño detrás, bien, esta es la escalera y arriba no se puede subir. Pero bueno, veis un poquito la estructura de la casa, es muy bonita, está restaurada porque en los tiempos de María Valtorta, pues bueno, había mucha humedad en la casa y lo tuvieron que arreglar. Os voy a enseñar primero la cocina. Ana, ¿puedo entrar un poquito al comedor y cocina? Grabar así por encima, ya está, rápidamente, aquí, así, ¿puedo? Vale. Estos son objetos de María Valtorta, de los papás, de las vajillitas, los platitos, los vasos. ¿Los veis? Mirad. Ahora os enseñaré más cosas personales de María Valtorta. Estos son objetos personales del papá y de la mamá de María Valtorta. ¿Veis? Mirad qué vajillita más mona. Bien, esta silla, los cuadros, la mesa. Voy a hacer una visión así general. Este es el comedor, ¿veis? Así, aquí trabajaba prácticamente más Marta, porque Marta era la que faceva la cucinaba. Sí. Aquí hay un patio detrás, chiquitito. Esta cocina, es más reciente, pero este mueble también es de la época. Sí, de la época, sí. La época de María Valtorta. Mirad qué belleza de mueble, de color verde manzana, precioso. Todo esto es de la época de María Valtorta. Aquí ha comido María Valtorta en estos platitos. La cocina, la cocinita. ¿Veis? Y allí tenéis, que no puedo pasar, pero allí está la cruz de la primera tumba de María. Cuando la enterraron y después la traspasaron a la Annunziata, pues quitaron la cruz y la pusieron aquí en el patio. ¿Veis? Bueno, esto está en internet, en Google. Este es el patio. Y desde aquí pues se ve en la parte de atrás de la casa. ¿Veis? ¿Veis? Está todo restaurado, súper bonito. Muchos detalles súper bonitos. Bueno, este es el comedor visto desde la cocina. Esa es la máquina de coser que trabajaba Marta Dicciotti. Hacían labores y cosas. El suelo ¿este suelo es original? È originale? Questo no. Solo l'abitazione, no? Questi sono uguali a prima, però sì, sono nuovo. Invece queste quelle originali. Questo è il suelo este sì, dove claro. ha camminato Gesù, la Madonna. Sì, bellissimo. Ma io vi ho detto come una spazio sì del suelo originale, il resto non c'era. Prima, sì, poi l'hanno rifatto. Dopo hanno messo tutto. Dice que antes ya habíamos visto fotografías que el suelo no estaba completo, luego lo arreglaron todo. Perché la gente inciampava prima qui. Sì. Quelle intorno. Sì. Okay. Allora l'hanno se caía la gente. Dove c'è più neri è perché erano troppo sciupati le mattonelle. Come? Dove ci sono gli angoli sì, negro perché? Perché erano troppo rotte quelle. Demasiado rotas. Allora l'hanno messo qui, okay. Sotto il letto. Bueno, esta es la maravillosa habitación de María Valtorta. ¿Veis? Mirad, esta es la original, como estaba antes. Aquí podéis ver que habían muchas manchas de humedad cuando ella vivía. Todo esto lo arreglaron después, lo restauraron. Aquí dormía Marta Dicciotti, que era su cuidadora. Aquí tenía ella su mesita con la radio, que ahora la veréis en directo, la mesita de noche con su lamparita. Y ella estaba en esta posición, como está aquí. Este cuadro lo ha hecho un artista y ya lo veréis con indicaciones de María Valtorta. Y aquí tenía ya este tocador. Ahora os voy a enseñar la radio original, que es esta radio tan bonita.
ascoltava la messa, le canzoni, mi piacevano le canzoni liriche. Estos son los lirios, representan por los lirios, ¿verdad? Los lirios porque están representados porque en la habitación... ¿Qué habitación era? Sopra. A sopra. Terrazzino sopra. El terrazo de arriba, pues de manera milagrosa nacieron lirios y es imposible que un pájaro lleve un lirio. Per 3 anni è nato la sespa, il giglio. Por 3 años nacían los lirios de manera milagrosa porque es imposible, nadie plantó allí y el bulbo del lirio me parece que es muy grande, entonces era un milagro que ella consideraba que el Señor le había regalado porque sabía cuánto le gustaban los lirios. Aquí veis que pone por orden del médico visita brevi, porque cuando venía la gente del pueblo a verla, aunque en principio no sabían lo que pasaba in ella, pero venían a visitarla, pues por orden del médico visita brevi para que la gente no estuviera mucho rato. Y questo resta con noi signori perché vieni la sera. Questo estaba cuando ella también. Esto aquí es un... Quédate. Il giorno che lei è morta. Sí, y el día que murió. Esta baldosa estaba cuando ella vivía y quiere decir, quédate Señor con nosotros, quédate Señor conmigo porque viene la tarde, que viene como la muerte, ¿no? O sea, el día de la muerte. Y el 12 de octubre, jueves de 1961, hoy hace 62 años que a las 10:30 de la mañana, hora que más o menos es... Ahora, ¿qué hora es? Hora. Ora sono le 10:25. En questo momento, en estos momentos, hace 62 años exactos, por minutos, 5 minutos antes, murió María Valtorta aquí, en esta cama. Estamos en tiempo real, es impresionante. Esta cruz es la que llevó María Valtorta en la mano. Era della suora, l'aveva nelle mani Maria Valtorta quando è morta. Sí, esta cruz. Sí. La cruz la llevaba María Valtorta en la mano cuando murió. ¿Y el pañuelo? ¿Questo? No, quello l'hanno messo perché era la violeta de la cruz. Allora, la violeta de la cruz. Questa è stata messa dopo. Qué bonito, ¿veis? Qué preciosidad. Lo han puesto después porque el Señor a ella, como sabéis, le llamaba Violeta de la Cruz. Bueno, son cosas que son seguramente cosidas por ella, bordadas por ella probablemente. Esta es su cama, es la cama original porque está bajo la madera, es decir, no es una imitación, es su cama, ¿eh? Aquí está su mesita, su teléfono. Aveva telefono No, sì, gli ultimi tempi. Agli ultimi tempi sì, Questo era il numero di Maria Valtorta por si... Ma non funziona più ora. No, non funziona. Non c'è più. Sí. Ay, el reloj, la Virgen. Este es su hábito de cuando en la Segunda Guerra Mundial estuvo un tiempo del 17 al 19 ayudando en la Cruz Roja a los enfermos. Y ella tenía la habitación, acceso al suelo directo de la calle, es decir, desde aquí ella veía toda la calle, la gente pasar, ¿verdad? La gente pasaba, ¿no? Sì, ma non entravano. Non entravano, no, rispetto. Che lei la teneva sempre, quasi sempre chiusa. Chiusa. Stava soltanto quei pezzettini che si apriva in fondo, così. Come? Questa è nuova. È nuova. Prima erano lunga così, però c'era un pezzo di questa que se apriva. Se abriva. Esta es nueva, dice, y había otra que había un trozo de la cintura para abajo que se abría un poquito, un trocito así en medio, que se abría y como lo tenía ella abierto. Entonces escuchaba a la gente pasar, pero tampoco la veía. Y este es el armario que tenía María Valtorta, precioso. C'erano tutti i manoscritti prima. I quaderni che le scriveva. Lo tenía aquí. Sí, prima sí. Poi dopo. Ya, claro. Los cuadernos originales de María Valtorta los guardaba ella en este armario. Este armario ha tenido el tesoro, ha sido el primer tesorero. Bueno, este es el suelo original de ella, de que ha pisado ella, ha pisado Jesús. Mirad, desde este rincón, desde esta parte de la cama, el Señor Jesús la abrazaba y la Madonna y la Virgen se apoyaba a ella así, le apoyaba, ¿acordáis? La cabeza en el corazón, ¿verdad? La apoyaba y él, es que me emociono, es súper bonito. Y la abrazaba al Señor y la Virgen también a ella. Y ahora os voy a enseñar las reliquias de María Valtorta. Es que la sensación que da allí es como impresionante, como saber que estaba ahí el Señor. Bueno,
un artista, exacto, un artista, junto con María Valtorta, dibujó y hizo la escultura de la Virgen, ¿veis? Bueno, esto es algo que le han regalado a la casa. Mirad, esta es la última fotografía de María Valtorta días antes de morir, porque veis el 5 de agosto del 61 y ella murió el 12 de octubre de ese mismo año. Estos son detalles porque le llamaban la Violeta de la Cruz, el señor le llamaba así. Fotografías, eso también es de ella, tenía ella original, suyo, esto también. Bien, esto es una escultura, digamos, de cera de su muerte. Cuando ella falleció, vino el escultor y le hizo ha hecho el calco de su cara, ¿de acuerdo? Estos son crucifijos que ella tenía y silicio que ella llevaba durante mucho tiempo, los estuvo llevando en la cintura. Y cuando ya pasaron los años, el Señor le dijo que se los quitara porque ya tenía bastante sufrimiento. El escapulario es un regalo que le han fatto, ¿no? Sí, el escapulario que le han regalado a ella. Y fijaos qué belleza de cuadro. ¡Ay, toma color! Es como en blanco y negro, yo la veo en color. No, questo è uguale, questo no, quello lì è Gesù, sì. Bonito. Ecco, guarda questo qua sopra. ¿Cuál? Ah, ok, igual que sì, uguale, e le suore di clausura tutto ricamato. Ah, en monjas de clausura lo han hecho todo bordado. El escapulario y después, bueno, aquí hay la corona de 5 continentes. Sì. Sono vari rosari che gli hanno regalato quelli. Che le hanno regalato a Maria o Maria hanno regalato? No, le hanno regalato in vita, mi portavano lei. Sì, in vita, Vale. La corona del Sette Dolori, de las terciarias del OSM, de la Primera Guerra Mundial, fijaos. Coronilla de las lágrimas de María, la corona de la Teresa Santa, corona de la reliquia del Año Santo. Estos eran rosarios que le regalaban. Estos son sus objetos personales, su tacita, su trapito, fijaos qué delicadeza todo. El crucifijo. Estos son las semillas que la Virgen le dijo que las guardara de la flor, de las flores de lirio. Las plumas que ella usó, las estilográficas que ella usó para escribir esta grandísima obra. Reliquias que le regalaban a María Valtorta, de Santa Teresa del Niño Jesús, que sabéis que ella era muy devota de la Santa. Reliquias, ¿veis? ¿Cuántas reliquias tenía? Fijaos, qué maravilla, Pues qué pasada. Vale, y después... ¿este qué era? Su usuario... I teli quando gli hanno fatto la maschera per ripulire il volto. Ah, el volto, vale. Esta mantita, ese trapito que no se ha lavado, nunca se ha lavado, no. Cuando le hicieron la máscara esta máscara al escultor, la limpiaron el rostro con este trapito y nunca lo han lavado. Crucifijo de la madre... Teresa, la suora di clausura, che lei avevano insomma un rapporto particolare. La madre de Teresa le regaló esto como un regalo particular, otro regalo. Y esta, fijaos, esta mantita, ¿veis estos dos puntos? Aquí y aquí. Aquí y aquí, claro, esto es más grande, o sea, mi mano, ¿veis? O sea, es así, vale. Pues esos dos puntos que están sobre, esas dos zonas grises así, puntos que están sobre la nota de papel, son las lágrimas de María. Recordáis que una vez dice paño fatto lavare trapo hecho a lavar por Marta después de que ha estado impregnado de las lágrimas de la Madonna. Después de estar lavado permanecía con las mismas manchas de las lágrimas. Las manchas de las lágrimas de la Virgen. Es una lectura que hemos hecho ya anteriormente, que la Virgen le pedía consuelo, consólame, no vuoi piangere con me per il mio figlio, è la settimana santa, la passione, y gli dà il tramo, ¿no? ¿Es così? Bueno, questo lo explico muy mal en italiano. Estas son fotografías de su vida en esta misma habitación, de María Valtorta de joven. Mirad qué guapa. ¡Ay! Una foto inédita. ¡Ay! Otra, esta me encanta. Y por último, esta sala ya está. Estos son de su colegio. Mirad, bueno, objetos personales, regalos que le han hecho. Y después son sus cosas del cole, ¿veis? Del cole. Espero que se me esté grabando todo. Objetos personales.
de su escuela. Este es su pañuelo, de la fotografía esta famosa, ¿lo veis? El original, que lo ha bordado ella. ¿Esto qué? Bueno, regalos. Esto es un diario que ella hizo en la escuela cuando acabó la escuela. Esto es una cajita, qué bonita, ¿eh? Bonita. Sus gafas, las gafas de María. Sí, tutta roba di Maria. Ah, de María, gafas de María Valtorta. Mira, y su trenza de pelo. Esto es su pelo, su cabello. Y pone, ha dejado de sufrir y ahora continuará amando en la trenza de pelo. Sí, estos son labores de María y aquí hay un inventario de todas las labores que hizo y juguetes, ¿no? Juguetes de María. Sí, tutte cose a partire da lei. De pequeñita, sus juguetes y bueno, un diario y un gorrito de bebé y otro gorrito de bebé. Y ya está. En principio la casa está toda vista. Hacemos una vista general desde aquí, así. Y ya está. Le decimos adiós hasta el año que viene, si Dios quiere. Y ya está. Gracias. Pudimos hablar con el párroco de la Santísima Anunciata y conocer un poquito cómo está el estado de su beatificación, porque hay un caso abierto, digamos, en María Valtorta de beatificación, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasó? O sea, la Iglesia, ¿qué dice? Bueno, en casa de María Valtorta hay un cuadro que tiene además una anécdota que descubrí anteayer, porque ayer volé, pero anteayer la descubrí. El cuadro que está sobre la cama de María Valtorta es un cuadro de Pío XII, ¿no? Ahora te leeré exactamente lo que dice el cuadro. Este cuadro está roto. Yo pensaba que era una rotura pues como de jaded, digo, bueno, que la había roto y nadie la había cambiado, ¿no? Pues se ve que tiene una historia, una anécdota. Os voy a contar una anécdota que viene un poquito al caso, pero bueno. María Valtorta tenía carismas, varios carismas, claro, ¿no? Entonces tenía el carisma también del conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, a su cuidadora, cuando moría alguien del pueblo, María Valtorta, que estaba postrada en su cama, pues tenía conocimiento de las personas que fallecían a su alrededor. Y entonces avisaba a Marta Dicciotti, que era su cuidadora, de que fuera a visitar a aquel enfermo o a aquella persona que había fallecido y tal, ¿no? Y una de las cosas por las que María Valtorta la sabía es porque algún cristal en la casa reventaba. Se reventaba algún cristal. Bien fuera, lo que fuera, se reventaba algún cristal. Y en esto ella, por la persona a la que estaba rezando lo que fuera, si se rompía el cristal significaba que fallecía. Entonces, bueno, justamente cuando ella, poco antes de que falleciera, este cuadro, donde está lo que te leeré ahora del Papa Pío XII, se reventó solo, o sea, se explotó y quedó todo roto. Y esa misma noche fue la que murió María Valtorta, ¿no? Entonces, bueno, la historia de los escritos de María Valtorta tiene un poquito de controversia a lo largo del tiempo. Cuando María Valtorta escribió estos documentos, estos escritos, su director espiritual, padre Migliorini, era el párroco de su parroquia, era además su director espiritual, junto con otras personas, pues bueno, lo fue como transcribiendo, lo iba pasando como a máquina. Ella lo escribía de puño y letra, no dejaba que nadie lo pasara por ella, lo hacía ella y lo corregía todo ella, ¿no? Entonces, este señor, con toda la buena voluntad, lo transcribía a máquina y hacían 3 copias, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que eran tan emocionantes, era tan bonito y tan espectacular, que tanta sabiduría y daba tanta luz que este señor lo iba como repartiendo a gente, ¿no? Gente del pueblo, gente conocida, en fin, se fueron distribuyendo, ¿no? Eso es una cosa que yo en mi canal le digo a todo el mundo, porque hay canales que cogen fragmentos, incluso de mi canal, y los lanzan porque tienen un contenido especial, ¿no? Entonces yo les digo que no lo hagan esto, porque verdaderamente esto Jesús no lo quería. Jesús quería que la obra se leyera entera, que la obra se distribuyera entera, porque el valor de la obra es muy grande, entonces no se puede desmerecer en fragmentos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Este buen sacerdote pues lo transcribía y lo empezó a distribuir, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Aquí hubo un problema grave, ¿no? O sea,
hubo un problema. Te lo he apuntado para darte los datos. Eran empezaron a divulgar los fragmentos el padre Miglorini y otro señor italiano que no quiero dar tampoco muchos datos porque son personas que tienen descendencias y tampoco se trata de mancillar ninguna reputación de nadie, ¿no? Porque yo sé que estas personas lo hicieron con toda la buena voluntad. Fueron distribuyendo los fragmentos, digamos, de la obra, ¿no? Más tarde, tres padres de la obra, porque ella, María Valtorta, pertenecía a la Orden de los Siervos de María, ¿vale? Que es la congregación en la cual está la Santísima Anunciata, donde actualmente están sus restos mortales, ¿vale? Lo digo porque aparece mucho los Siervos de María en la vida de María Valtorta y es esta razón, ¿no? Bueno, pues con el tiempo se fueron distribuyendo estos documentos y con el tiempo tres padres de la Orden de los Siervos de María, más otro señor italiano, más el padre Miglorini, más otro padre, el padre Conrado Berti, ¿vale? Pues empezaron distribuyeron y consiguieron, o sea, fueron distribuyendo y consiguieron una entrevista con el Papa de la época, que era Pío XII, ¿no? Bien, Pío XII les concedió una audiencia a estos sacerdotes y a estas personas italianas que estaban distribuyendo la obra. Ya digo que con toda la buena intención, pero no era lo que se quería, porque María Valtorta era como muchas de las místicas que han tenido visiones, etcétera, lo que no quieren nunca es que nadie sepa que están pasando por lo que están pasando, o sea, que están viendo o que tienen estigmas y todo, porque todos conocemos, pues por muchos casos de la historia de la Iglesia, como muchas de las personas que tienen estigmas o tienen visiones, pues en un principio son rechazados y son, pues a veces no se les trata muy bien, ¿no? Entonces, bueno, por la vergüenza también, por pudor, pues María Valtorta no quería que nadie supiera que ella estaba recibiendo estas visiones y pidió al Señor que no se conociera la obra hasta que ella no estuviera fallecida, hasta que la obra no se terminara y ella fuera fallecida ya, ¿no? Y entonces esto se le concedió a ella. Jesús le dijo que así sería. Entonces, cuando ella hacía estos escritos y el padre Miglorini los transcribía, ella solicitaba al padre Miglorini que no los entregara, porque todavía, o sea, Jesús no quería, porque era un pacto que habían hecho ella con Jesús, ¿no? Bueno, en esta desobediencia, pues llegaron a la audiencia con el Papa Pío XII, ¿no? Y el Papa Pío XII, al ver la obra, pues dio una orden a estos sacerdotes, una orden que quedó como en un ámbito privado, digámoslo así, ¿no? O sea, quedó como un ámbito, digamos, como de una reunión entre sacerdotes y el Papa del momento, ¿no? Aunque luego esto quedó en un documento escrito, en ese momento, pues fue como una reunión, como una audiencia y quedó, pues, en lo que quedó, ¿no? Entonces, el Papa Pío XII dijo: publicar esta obra tal como está escrita. No hay necesidad de emitir una opinión sobre su origen, de si puede ser o no extraordinaria. Quien lo lea lo entenderá. Y decía, se habla de muchas visiones y revelaciones. No voy a decir que todas son auténticas, pero hay algunas de las cuales se podría decir que sí lo son, ¿no? Esto lo tenemos en el cuadro, como decía, del Papa Pío XII, que es el cuadro que, como te comentaba, reventó en la noche de la muerte de María Valtorta, que era como la señal por la que María Valtorta sabía que alguien en aquella noche o en aquel momento estaba expirando, ¿no? Muriendo, ¿no? Bien. En esta conversación del Papa Pío XII con estos sacerdotes, los sacerdotes dieron por hecho que era un imprimatur, un papal imprimatur, o sea, que el Papa estaba dando un imprimatur, como un beneplácito, ¿no?, a la obra, ¿vale? Lo entendieron así. Entonces, al cabo de los años, pasaron los años, esto fue en el 26 de febrero del año 1948, esto lo dijo el Papa Pío XII, y en el año 1959 se pasó toda la obra al Santo Oficio, que estaba el monseñor Giovanni Pepe y el padre Bernuti, ¿vale? Y sin tener conocimiento de lo que había dicho el Papa Pío XII, porque no tenían ni idea de esto, prohibieron la obra, la pararon, entonces quedó como una especie de falta de comunicación, como un vacío, y se quedó la obra parada. Mientras el Papa Pío XII fue Papa,
esta obra quedó en una especie de limbo, se quedó pues que ni que sí ni que no, se quedó, no estaba prohibida, estaba allí. La opinión personal del Papa era que, bueno, que aquello parecía, pues bueno, que era pues lo que dicen las palabras, ¿no? Transmitidlo tal como está, porque quien lo vea lo entenderá, ¿no? Entonces, bueno, pasaron los años, cuando ya falleció el Papa Pío XII y entró en el reinado Juan XXIII, pues bueno, ahí sí entraron en el índice de los libros prohibidos, ¿vale? Pero también se ha de decir que el índice de los libros prohibidos también ha estado los escritos de Santa Faustina Kowalska. Es decir, para que la gente conozca, el índice de libros prohibidos no quiere decir que un libro entra allí y quiere decir que nunca más en la vida se ha de leer, no. Lo que hacía, porque ahora ya el índice de los libros prohibidos no existe, porque el siguiente papa ya derogó esto, o sea, ya dejó de existir el índice de libros prohibidos. Eso no existe ya como tal en el Vaticano, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber es que el índice que existía, que ya no existe, de libros prohibidos, no significa que tú nunca más en la vida puedas leer un libro que ha estado allí o que está, sino que la Iglesia se reserva el estudio y mientras la Iglesia no se pronuncia, es preferible que la gente todavía, pues si lo lee, que lo lea con dirección espiritual, ¿vale? Y después se da el nihil obstat y el imprimatur en cuanto una revelación privada no es contraria a la doctrina de la fe, que es el caso de María Valtorta. O sea, cuando una obra no contradice nada a la doctrina de la fe, se le concede el nihil obstat, que significa no hay obstáculo, y el imprimatur, que significa que tiene vía libre para ser impresa y para ser distribuida entre los católicos, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Que entre el Papa, resumiendo, es que entre el Papa Pío XII lo aprobó y dijo, publicarlo. Esos sacerdotes quedó como una especie de reunión privada, que de hecho ahora tenemos documentos, porque esto salió en las revistas del Vaticano. O sea, esto no es que yo me lo invente ni nada, sino que salió en las revistas del Vaticano. Pues cuando lo recibieron del Papa, lo dieron como por bueno. Y a los años, cuando lo entregaron ya para publicarlo, como no había esta comunicación, que los que estaban en la sede del Vaticano no lo sabían que había habido esta reunión, pues lo echaron para atrás. Falleció Pío XII, entró Juan XXIII, ahí entró en el índice de los libros prohibidos y después el siguiente papa lo abolió este índice. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí se ha quedado como en un limbo. Es decir, los documentos en la actualidad tienen varios obispos le han dado nihil obstat, o sea, imprimatur. Pero como ha estado en este impasse de tiempo de cosas, hay como un vacío en el que no sabemos, o sea, la gente dice, bueno, ¿a quién hacemos caso? ¿A Pío XII? ¿Al otro que dijo lo ponemos en los índices de tal? O sea, ¿me explico? Entonces ha quedado bueno, y la causa de María Valtorta está abierta, pero está parada, o sea, tampoco sabemos bien si se está trabajando en ello, ¿no? Esto está en manos de los abogados de la Iglesia, pero no sabemos en qué estado está, que eso es otro tema pues que a mí me gustaría también investigar o, bueno, ver, ¿no? Para un poquito, pues para colaborar, no para entorpecer, sino al revés, para colaborar, ¿no? Entonces, bueno, en la actualidad, el nihil obstat, por ejemplo, te menciono, pues en 1993, el obispo de Malayalam, en India, Monseñor Soer Pakian, le dio el imprimatur. En 2002, en febrero, el obispo Roman Danler aprobó y recomendó Poemas del Hombre Dios, dándole imprimatur y nihil obstat. O sea, y luego decir que imprimatur y nihil obstat significa que una revelación privada, esto lo dice la Iglesia, no es dogma de fe. Quiere decir que no estamos obligados a creer en ello. Pero cuando tiene nihil obstat o imprimatur o ambas cosas, significa que si lo lees, no te va a hacer daño porque no hay nada que sea en contrario a la doctrina de la fe, porque todo está dentro de la doctrina. Hasta el cardenal Ratzinger, en su momento Ratzinger, también reconoció que esta obra no tenía nada que fuera contrario a la doctrina de la fe y a la moral. Entonces, claro, pues bueno, o sea, hay detractores, claro, siempre hay detractores, en todas las cosas santas hay detractores, ¿no? El enemigo pues siempre pone trabas y pone problemas y demás, pero
pues bueno, este es el trayecto, ¿no? También decir una cosa importante ya por último, que investigando, ¿no?, en los motivos por los cuales bueno, pues se ha paralizado, digamos, a nivel del Vaticano, ¿no?, la publicación de la obra, ¿no?, es porque se publicó, como he dicho al principio, en desobediencia. Esto ha pasado muchas veces. Cuando hay desobediencia, pues las cosas no salen bien. No salen bien porque lo estamos haciendo desde una perspectiva humana, cuando en realidad debemos de dejarlo en manos de Dios y las cosas han de hacer pues en los tiempos que Dios determina, en el momento adecuado, ¿no? Entonces, bueno, pues viene por ahí, por la desobediencia, ¿no? Según lo dice, además, he apuntado, según lo dice el Observatorio Romano del mismo día, es decir, salió en la revista del Vaticano, que estos documentos se publicaron antes de tiempo en desobediencia, y esta misma desobediencia ha generado este retraso, ¿no? Y después también decir una cosa curiosa que hablamos allí en Florencia, en la Santísima Anunciata, con un buen sacerdote que nos decía sobre la obra, ¿no? O sea, lo que la gente también tiene que entender es que María Valtorta para mí es una, bueno, absoluta mística, es decir, una absoluta mujer santa que nos ha dejado un legado impresionante. Pero no le hacemos un favor a la obra, a que esta obra se estudie en los seminarios, que sirva como apoyo para entender el Evangelio, para entender la vida de Jesús, cuando la gente, por error, ¿no?, por desconocimiento, tratan esta obra como si fuera, pues como un nuevo Evangelio, como si fuera el Nuevísimo Testamento, ¿no? O como si debiéramos de creer ahora más el Evangelio como me ha sido revelado de María Valtorta, más que lo que dice el Nuevo Testamento, porque eso sería un error, ¿no? Entonces eso es caer hacemos daño a la obra. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar las cosas en el contexto que son. A pesar de que estemos enamorados de la obra, tiene que estar en donde tiene que estar. María Valtorta al final es una humilde mujer que el Señor hizo una grandísima obra en ella, pero para que la obra sea amada en la Iglesia, aprobada y tal, debemos tratarla nunca por encima de los que fueron testimonio directo, que fue pues los apóstoles, ¿no? O sea, los que nos dejaron, los evangelistas, que fueron los que nos dejaron los 4 evangelios. O sea, entonces es ¿no? O sea, también es un poquito en el lenguaje, cuando usamos el lenguaje y decimos, ¿no?, el evangelio como me ha sido revelado, pues como su nombre indica, es el evangelio como le ha sido revelado a María Valtorta, porque María Valtorta recibió en visiones y en dictados de Jesús la vida pública de Jesús. Pero no es el evangelio es el evangelio. Y esto es el evangelio como me ha sido revelado a María Valtorta, por gracia de Dios. Sí, porque seguramente, para mí, convencida, es de origen sobrenatural, es decir, no tiene explicación humana, ¿vale? Pero debemos de tratarlo con este sumo cuidado para que la Iglesia estudie y lo tome en cuenta y active, ¿no?, y reactivemos un poquito el tema de la beatificación de María Valtorta y la obra pues sea conocida, en verdad, que esto es de lo que se trata, de dar a conocer la obra. Y bueno, y porque también, Freddy, la obra tiene un sentido, o sea, es decir, la obra Jesús nos la ha dado no para que, bien, la puedes leer como una novela, la puedes leer perfectamente, no te va a hacer ningún daño, pero el sentido de la obra no es una lectura para tener un libro en la mesita de noche. La obra está hecha con un fin mayor, un fin espiritual. Entonces, todo lo que sea entorpecer a este fin de la obra, pues es entorpecer al crecimiento de las almas y la salvación de las almas también, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir con cuidado, ¿no? Hay que tomar las cosas con mucha cautela porque estamos hablando de la Iglesia y es un tema muy serio, ¿no? O sea, para no meter la pata y no hacer las cosas con prisa y un poco en desorden o en desobediencia, ¿no? Hay que ir al ritmo de las cosas que se marcan. Perfecto, yo estoy muy agradecido de esta ilustración que tú nos haces porque tenemos en Chile la posibilidad de adquirir estos libros en el Foyer de Charité. Aprovecha a pasar el dato. Ahí yo tengo en mis manos uno de los tomos, son 10 tomos de El Evangelio como me ha sido revelado.
10 tomos y que son hermosísimos, Exacto. que bonito. Ahora, tú decías que acá uno no puede extraer párrafos, que hay que mostrarlo entero, pero si un sacerdote dentro de su homilía se refiere a alguna de algún hecho que se complemente aquí, ¿él puede hacerlo? ¿Qué crees tú? Claro, sí, sí. O sea, a lo que me refiero es que lo que no es recomendable, entiendo, es que una persona lea un fragmento de la... No es malo leer un fragmento de la obra de María Valtorta, escuchar un fragmento de la obra de María Valtorta, pero el sentido de la obra se ha dado, la obra, para estudiarla, para leerla toda, porque ahí es donde realmente surte efecto. Si yo quedo con un trozo nada más, no conozco la obra en su totalidad, a ver, lógicamente habrá gente que pueda leer la obra más tiempo, menos tiempo, pero el sentido de la obra es un sentido completo. La obra es completa. Es importante que la gente intente leer la obra completa o escucharla en audios como sea, pero el sentido no es nada grave. Coger un trozo, un fragmento, no es nada para nada, al revés. Abrir un trozo del libro y ese día leer un fragmento, eso es muy bueno y muy bonito. No es eso. Lo que me refería es que no debe de ser dada como si fuera algo sensacionalista. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en mi canal, en el canal María Valtorta, Alma Víctima, cuando se habla de Lucifer, los audios que hablan de Lucifer son los más vistos. Entonces lo ven muchas personas que son asiduas al canal y lo ven muchas personas que no siguen el canal. Esto es a lo que se refiere. Es decir, porque sea un tema más escabroso, más morboso, porque a todos nos llama la atención lo demoníaco, nos da miedo, queremos conocer, queremos saber porque tenemos este miedo y tal. Eso es lo malo, porque al final nos centramos en cosas que son fragmentos del total y el total, la obra no es para hablar de Lucifer, me explico, ni de Judas Iscariote. Al final queremos conocer a Judas Iscariote porque en Judas podemos reconocer nuestros propios fallos, nuestras faltas, nuestras caídas, porque es la representación exacta del ser más que más se le dio, porque tuvo a Jesús al lado suyo y peor y más bajo cayó, que cometió deicidio, ¿no? Entonces ahí sí que podemos hablar de Judas, pero porque vamos a sacar una lección en Judas, ¿no? Un aprendizaje, al igual que en Lucifer, pues podemos aprender pues sobre la soberbia espiritual, o sea, la vanidad, etcétera, lo que sea, ¿no? Pero porque hay un aprendizaje detrás, infinitos aprendizajes. Yo ahora digo esto, pero que hay siempre infinitos aprendizajes, es decir, estas lecturas que se hagan conocidas o que tengan cientos de miles de visualizaciones, pues es un poquito, llama la atención, porque en realidad la gente ha de ver la obra en su totalidad. ¿Me explico? Es porque es bello, es donde realmente aprendemos todo lo que el Señor nos quiere enseñar. No este fragmento en donde me habla de Lucifer, sino de todo, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? ¿Tú crees que esta obra es para estos tiempos? Sí. Totalmente, porque bueno, todos sabemos que la Biblia, leerla es costosa, la Biblia es densa, parece a veces un telegrama, está tan escrita, tan breve, que tenemos que deducir las cosas como pudieron ser, porque está todo muy resumido, muy compacto, y bueno, la gente estudia la obra y grandes teólogos, es decir, que es un tema nada fácil, ¿no? Al final. Y bueno, para una persona de a pie como nosotros, pues nos puede costar un poquito tomar la iniciativa de leer la Biblia, ¿no? Cosa que tenemos que hacer, se debería de hacer, esto es así, es cierto. Pero bueno, nos puede costar y nos puede costar entenderla, ¿no? También. Bueno, pues también porque, bueno, hay formas de las frases, costumbres de la época que a nosotros nos puede costar comprender también, ¿no? Pues en María Valtorta está explicado con un lenguaje actual, con un lenguaje que incluso supera la época de María Valtorta. Es decir, que es un lenguaje que se acerca más a nuestro tiempo que al tiempo de María Valtorta. Además de una manera muy llana, muy sencilla, muy fácil de entender. O sea, es como muy coloquial y las descripciones son muy amenas porque realmente te ubicas en el lugar. En fin, y bueno, claro, realmente es una riqueza, ¿no? Entonces, por lo que te digo que el Evangelio, como ha sido revelado, aporta, es un apoyo al Evangelio. Entonces,
Por ejemplo, sucede que hay escritos en los dictados de María Valtorta o en las visiones de María Valtorta, pocos, pero hay algunos que no están reflejados en la Biblia, ¿no? Acciones de Jesús, cosas que Jesús hizo que no están en la Biblia. Pero bueno, también Juan nos dice, San Juan, el evangelista San Juan, nos dice que si tuviera que escribir todo lo que Jesús hizo, pues el mundo entero no llegaría para todo lo que el Señor hizo, ¿no? Y para todas las obras que hizo y todas las oraciones que hizo por cada una de las almas, ¿no? Entonces, quiere decir que con esto ya tenemos que darnos cuenta de que realmente pues hubo mucho más que pues no se pudo plasmar, pues que se quedaron con lo esencial y lo demás pues quedó en el olvido realmente, ¿no? Entonces esta es la gracia de esta obra, y no es que digas, no es que nos hace un evangelio paralelo, no, o sea, es que realmente se basa en los 4 evangelios, o sea, se basa en lo que tenemos en el Nuevo Testamento, pero además hay pinceladas de cosas que pasaron que nos ayudan a entender todo el entorno de Jesús del momento, ¿no? O sea, me explico, o sea, es para un bien, no es porque quiera contarnos cosas extraordinarias, diferentes, sino que es que está completando para que entendamos realmente el entorno, ¿no? De las personas que rodeaban a Jesús y todos sus amigos y enemigos también, ¿no? Sí. Sí, yo voy a invitar al público a conocer, voy a compartir pantalla, voy a mostrar la página, el canal de Nuria. Aquí podemos ver un tema interesante, muy interesante, el Apocalipsis. Sí. Y aquí está muy ordenadito desde el capítulo 1. Vamos, no sé hasta qué capítulo vas hasta el momento, pero aquí leo capítulo 4. Y bueno, me imagino que las ilustraciones de las imágenes ayudan también a concentrarnos. Sí, a ponernos en el texto de lo que vamos a hacer. Sí, la pregunta es porque este libro, el Apocalipsis, es un libro lleno de misterios. Tú nos decías, gracias a la obra de María Valtorta, podemos descifrar cosas de la Biblia. Yo con esto quisiera también dejar la invitación para una segunda entrevista, para que ahondemos del Apocalipsis. Pero sí me gustaría que le dieras una introducción a esto del Apocalipsis para que también la gente sepa de qué vamos a hablar en la segunda parte. Sí. Verás, Freddy, no es que, o sea, explico la forma en que Jesús trabajaba, o sea, digamos que María Valtorta era la secretaria de Jesús. En los años que te comento que María Valtorta recibía estas visiones, etcétera, parecían aleatorias, ¿no? Pero al final esto se ha agrupado en estos libros que te comentaba. Entonces, el Apocalipsis como tal y Fin de los tiempos, que también está, es una recopilación en las que el Señor específicamente habla un día, una tarde del 14 de mayo del año 1948, el Señor a María Valtorta le explica la primera frase del Apocalipsis de San Juan. Después ella a la tarde recibe no sé qué, a la otra mañana, entonces parece todo como aleatorio. Eso es también un misterio, porque ¿cómo puede ser que esta mujer escriba hoy la pasión, mañana la tercera frase del Apocalipsis de San Juan, al otro día el nacimiento de Jesús? A ver, con un orden, todo esto yo lo estoy exagerando, es decir, que ella no es que estuviera haciendo una historia, sino que es que ella escribía lo que veía, y entonces no hay una correlación, con lo cual también es como muy misterioso, ¿no? Porque una persona, esto es imposible, ¿no? O sea, no somos capaces de hacer algo así, y que al final lo juntes todo y que todo esté con esa perfección explicado, con esa precisión de reloj suizo, o sea, es increíble. Y ella lo recibió de una manera casi aleatoria. Entonces, el Apocalipsis de San Juan, el Apocalipsis y Fin de los tiempos, son momentos en los que el Señor, días en los que el Señor le explica una frase del Apocalipsis de San Juan. Pero lo bueno es que el Apocalipsis de San Juan está explicado frase por frase. Por ejemplo, recuerdo uno que me hacía mucha gracia porque
pues mucha gente se pregunta qué país será la Gran Babilonia, la Gran Babilonia, ¿no? ¿No? Se preguntan, ¿y será China, y será Rusia, y será, ¿no? Y se hacen cavilaciones, ¿no? Y entonces resulta que llega Jesús y en los documentos estos de María Valtorta le dice, es que nadie se ha parado a pensar que la Gran Babilonia es la tierra entera. O sea, es todo el planeta, no es un país, es todos, sois todos. Porque claro, pensemos que nosotros nos pensamos en el centro del universo, pero claro, el Señor habla de la creación y los que están desobedeciendo a su creación es la tierra, es el ser humano. Entonces la Gran Babilonia es todo el género humano en los tiempos en los que sucede, ¿no? En los tiempos de la profecía. Entonces no es un país, no es Rusia, ni es China, es el género humano, la tierra completa, por decir, ¿no? Entonces aquello llama mucho la atención. Después, por ejemplo, en Fin de los Tiempos, dice también otro dato muy fuerte y muy curioso, ¿no? La gente hace números, las profetas, los videntes, todos están ya poniendo fechas, ¿no? Bueno, sí, es verdad, esto es como cuando el Mesías, ¿no? En el Antiguo Testamento pues había unas fechas y por esas fechas ya podía suponer, el Antiguo Testamento suponían que la venida del Mesías estaba cercana, porque realmente pues en el Antiguo Testamento estaba predicho, estaba profetizado, ¿no? Bueno, pues en María Valtorta, cuando habla del fin de los tiempos, por ejemplo, dice, o sea, pongámonos en el contexto de que estamos hablando de la generación de 1940 del 40 al 50, ¿no? Que es cuando ella escribe esto. Mi padre nació en el año 1939. ¿Me explico? Bien, mi padre es la generación anterior a la mía. Yo soy la siguiente generación y después viene la generación de nuestros hijos. Estamos hablando de 3 generaciones. Bueno, pues en el fin de los tiempos, el Señor le dice a María Valtorta que la generación de esa actual, del momento, o sea, el momento en que María Valtorta vivía, la segunda generación, no sé si recuerdo si dice la segunda generación, o los hijos de esa generación, o sea, de los que son la generación de nuestros padres, parirían la generación que viviría los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir? Esto está textual, ¿eh? O sea, prácticamente así. ¿Qué quiere decir? Que la generación del tiempo de María Valtorta, que era los años 40-50, parirían, es decir, darían a luz a la segunda generación, que es la generación nuestra, que daría a luz a la generación que viviría al fin de los tiempos, que es la generación de mi hijo. Claro, puede ser que es la generación de mi hijo cuando mi hijo tenga 50, 60, 70 años. No sabemos cuándo, ¿no? Pero viene a hablar de que es esa generación, la generación de nuestros hijos. Entonces, claro, es muy impactante, da datos pues muy concretos. Lo que digo, claro, no dice el año, ¿no? No va a decir el año porque, además, otra cosa que dice, ¿no? Importante. Dice sobre el Apocalipsis también que, bueno, está dicho solamente Dios, el Padre lo sabe, ¿no? La fecha del fin del mundo, del total, el final, lo sabe solo Dios, Padre, ¿no? ¿Por qué? Pues por una piedad de Dios. Por una piedad de Dios. Dice que o sea, es bueno que no lo sepamos por misericordia a las personas que vivirán esos momentos. Porque es tan terrible que no debemos de saberlo. O sea, es la misericordia de Dios hasta el último momento. Entonces, nos puede dar pistas para que nos preparemos, para que estemos tal, pero nunca nos va a decir cuándo, porque es misericordia, porque es tan fuerte que no podemos saberlo. Moriríamos de espanto. Es una buena introducción. Hiciste una muy buena introducción para que no se pierdan los que en la segunda parte de la entrevista. Antes de despedirnos, hay un mito que dicen que el Padre Pío también recomendaba leer estas obras. No sé si es un mito o es verdad. No, es verdad, es verdad. Yo tengo un libro que se llama María Valtorta y Padre Pío, o Padre Pío y María Valtorta, ahora no recuerdo. Es un libro que está escrito porque fueron coetáneos, vivieron un tiempo pues que se coincidieron, ¿no? Y como te comento, pues los textos de María Valtorta ya se filtraban, pues habían cuadernitos, habían hojas y tal, y pues llegó a las manos de Padre Pío
y el Padre Pío lo leía y lo recomendaba. Lo recomendaba. Es lo que digo, o sea, el Padre Fortea es un sacerdote actual, también lo recomienda. O sea, él lo dice, no son de obligada, no estás obligado a creer en ello, pero no te hará ningún mal, al revés, te hará un gran bien. Entonces el Padre Pío decía exactamente lo mismo. A una hija suya espiritual que le preguntó si podía leer estos escritos, le dijo, hija, no te lo prohíbo, te lo ordeno, que lea los escritos de María Valtorta. Y estamos hablando de un santo del calibre del Padre Pío, ¿no? Entonces, claro, es que de verdad, yo, por más que yo hablara, yo podría pasarme horas, días hablando. Yo voy a ser, nada, una frase en la historia de esto, ¿no? Nada, una coma, o sea, es decir, no voy a ser nada en todo esto, voy a ser pues una luz en el camino, una flecha que te diga, que te indique a dónde has de ir, ¿no? Pero verdaderamente la gente no debe de quedarse en el que si la Iglesia estuvo en el índice y tal, cógelo sin miedo como una novela. Ponlo en oración y dile al Señor, Señor, voy a leer esto, pero porque hay gente que tiene mucho pudor espiritual y tiene miedo y dice, bueno, pues yo no quiero ofender, yo no quiero hacer nada en discordancia con la Iglesia, porque yo soy obediente a la Iglesia y esto es muy santo y muy bueno. Bueno, pues ponlo en oración, dile al Señor, Señor, ¿qué te parece si leemos esta obra juntos ante el Santísimo, ante ti, en cuerpo presente? Voy a leerlo, porque mucha gente lo hace así, lo lee ante el Santísimo. Lee la obra, coge el libro en cualquier página o en internet, ábrelo y léelo ante el Santísimo. Una cosa muy importante para acabar de explicar, para decirle a la gente, o sea, hay una cosa que el Señor dice en esta obra a María Valtorta, porque claro, los santos que reciben estas visiones y estas cosas, la mayoría, absolutamente, por decir todos, el miedo que tienen mayor es que sea obra de Satanás y no de Dios lo que les está pasando, que estén siendo engañados, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que dice Jesús en la obra es, Satanás puede hablar de virtud, te puede hablar de virtud, y esto lo verás en la obra. Satanás puede hablarte de virtud, pero no te puede inducir a practicar la virtud, a llegar a la virtud, a ser virtuoso, no puede. Te puede hablar de ella porque tiene conocimiento de la virtud, pero no te puede inducir a la virtud. Dios habla de la virtud y te induce a la virtud, te lleva a la virtud. La obra de María Valtorta te induce a la virtud, te lleva por un camino de paz. Es una lectura que solamente da paz, que da una alegría espiritual inmensa, que te da una cercanía con el Señor impresionante. Empiezas a conocerle, a conocer a su madre, que esto es una de las razones por las cuales nos da la obra. Entonces, bueno, ¿qué se le puede pedir más? O sea, es que da una paz impresionante y además un conocimiento, un enamoramiento. Fíjate que pasó una cosa muy curiosa en el canal. Una chica amiga mía, que desde aquí la saludo, ya sabe quién es, vio, sigue mi canal y bueno, esta chica pues parece ser que tiene pues también estas locuciones con el Señor. En fin, pues bueno, pasó una serie de cosas, casualidades, no lo sé, ahí no voy a entrar en detalles. La cuestión es que esta señora me habló de la obra, ¿no? De cómo, qué bien está haciendo la obra a la gente, ¿no? O sea, los audios, digamos, ¿no? Las lecturas, ¿no? Que la gente escuchaba las lecturas a través de mi voz, ¿no? Bueno, pues como una avalancha, por una cosa como confirmando aquello que no me había pasado antes, de repente pasaron una semana entera que todo el mundo en el canal me dejaban el mismo tipo de mensajes y era que la obra les estaba cambiando la vida, que se estaban enamorando de Jesús, que estaban conociéndole de verdad, que estaban transformándose. Es como si fueran crisálidas que se convierten en mariposas, realmente estaban floreciendo. Y entonces, bueno, como una avalancha, esto son como fases, ¿no? Pues fue como una avalancha de gente que todo el mundo decía lo mismo, era como una confirmación de lo que esta chica me estaba explicando, que bueno, pues que ella sentía, en fin, una serie pues ella tenía locuciones con el Señor le hablaba y le estaba pues diciendo los frutos que estaba dando este canal, ¿no? A la gente. Y ya te digo, ya a continuación, una semana entera, todo el mundo diciéndome lo mismo, que me pareció como muy curioso. Digo, bueno, ¿y esto a qué viene, no? O sea, realmente confirmando lo mismo y diciendo todo el mundo las mismas palabras.
que se estaban enamorando de Jesús, de Dios, o sea, que estaban cambiando sus vidas, estaba transformando, ¿no? Entonces, esta obra, ¿qué te aporta? Pues bueno, un crecimiento espiritual muy grande, una paz enorme y un querer, pues bueno, pues imitar a Jesús, imitar a la Virgen, o sea, bueno, o sea, en definitiva, ya te digo, yo soy una coma en toda esta historia y si llega. Lo importante al final es tener confianza en que esto es, si no quieres creer que es de origen divino, cógelo como una novela, porque dicho por Ratzinger y por muchos teólogos, no hay nada contrario a la doctrina de la fe, o sea, daño no te va a hacer. Y después, pues deja que el Señor sea el que haga y el que actúe, porque yo no puedo hacer nada. Es decir, yo lo que te voy a traer es la obra y te la voy a leer y te lo voy a facilitar. Pero al final el que hace la obra, el que hace su iglesia, ¿no? Su templo, es el Señor. Y tú ahí, pues vas a hacer pues, las cosas muy fáciles, ¿no? Porque realmente pues, es una maravilla en la transformación que hace, ¿no? al espíritu. Yo lo recomiendo absolutamente, como todos los que he escuchado hasta ahora hablar de la obra. Sí, muchas gracias, Nuria. Me imagino que también Valtorta tiene oraciones dictadas, inspiradas. A ver si, no sé si tendrás alguna a mano como para cerrar. Sí, tengo una que sé de memoria, que la rezo cada noche a la Divinísima Sangre, que si me permites les explicaré a todos antes el sentido que yo entiendo sobre esta oración, que es el sentido de la vida de un alma víctima o de cualquier católico que se sienta fervoroso en un momento dado, ¿no? De su vida se sienta amante, ¿no? de Dios, ¿no? Es una oración a la sangre de Jesús, es una oración a la preciosísima sangre de Jesús, que viene a hablar de que ella en la oración, ahora te la diré, espero que me salga bien de carrerilla, porque cuando la rezo me sale, pero a veces si la vuelvo a decir me puedo parar. Pero bueno, en lo que viene a decir a la oración es que ella se convierte en copa vacía para recibir esa sangre de Cristo, ¿no? Y en ese recibir la sangre, ella la esparce por todo el mundo, por los pecadores, por el purgatorio, por todo el mundo, ¿no? O sea, ella se hace como receptáculo de esta sangre de Jesús, ¿no? Entonces, este es el sentido del alma víctima, ¿no? Que se vacía de sí misma, es esa copa vacía, se vacía para poder recibir los dones de Dios, ¿no? O sea, su sangre, la sangre que purifica, la sangre que santifica, ¿no? Que perdona nuestros pecados y nos lava, ¿no? Y nos hace semejantes a Él, ¿no? Pues este sentido es el que tiene esta oración. Ella se vacía a sí misma, se hace esa vasija vacía, recibe la sangre de Cristo y la reparte en el mundo entero, en el mundo, en las almas, en el purgatorio, etcétera, ¿no? Entonces, es muy bonita. Yo cada noche la rezo y me la han pedido muchas veces, así que, bueno, creo que es la ocasión ideal para decirla. Amén. Si vamos con esa oración final. Divinísima sangre que brotas por nosotros de las venas de Dios hecho hombre, desciende como rocío de redención sobre la tierra contaminada y sobre las almas a las que el pecado hace semejantes a leprosos. He aquí que yo te acojo, sangre de mi Jesús, y te derramo sobre la Iglesia, sobre el mundo, sobre los pecadores, sobre el purgatorio. Ayuda, alienta, limpia, enciende, penetra y fecunda, oh divinísimo jugo de vida. Que la indiferencia y la culpa no sean obstáculos a tu fluir, sino, al contrario, por los pocos que te aman, por los innumerables que mueren sin ti, acelera y difunde sobre todos esta divinísima lluvia, a fin de que a ti se vaya confiados en la vida, por ti se sea perdonados en la muerte, y contigo se vaya a la gloria de tu reino. Amén. 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 Muchas gracias, Nuria. Un abrazo cordial para ti, tu familia. Igualmente. Y nos vemos, Dios mediante, en una segunda entrevista. Una segunda entrevista, hablamos del Apocalipsis cuando quieras.